¿Qué es lo que hacen las empresas de ropa? Ellos contratan modelos para exhibir sus presentaciones de ropa, sus diseños. Entonces nosotros como modelo estamos llamados a presentar aquí en la tierra, en el vivir diario, el diseño de Dios para la vida de los cristianos. Amén, mis hermanos. Así que tenemos un modelo y somos modelos nacidos de nuevo. Somos modelos de Cristo. Antes diseñábamos, modelábamos para el mundo. Antes modelábamos en las discotecas. Antes modelábamos para la gente. Ahora modelamos para Dios aquí en esta tierra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? El Señor en su bendita palabra nos dejó y nos estableció un modelo de vida para todos nosotros. Y yo quiero que usted escuche bien esta palabra, porque usted necesita aprender a ir perfeccionando cada área de su vida. Hay un proceso en el cual todos estamos, pero ese proceso se puede tardar o ese proceso puede ser rápido, dependiendo cómo dispongamos nuestro corazón. Si usted dispone su corazón para Dios y para su palabra, entonces créanme que va a haber un aceleramiento en todas las áreas de su vida para que usted pueda caminar con Cristo en libertad. Porque la Biblia dice que Dios nos llamó a libertad. Pero hay mucho cristiano hoy que fue llamado a libertad y está esclavo de muchas cosas. Y somos modelos de Cristo. Jesucristo caminaba en libertad. Nosotros también podemos caminar en libertad, porque la palabra del Señor nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Y le voy a dar un ejemplo de libertad. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no tiene por qué amargarse en su casa. Amén. Porque usted está en libertad. Cuando usted está en libertad y algo está sucediendo en su casa, usted confía en Dios y pone todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades delante de Dios, y dice que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amén. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Por qué se está amargando los días? ¿Por qué se amargan los momentos felices? Cuando usted tiene un creador, un Dios todopoderoso, que todo lo puede cambiar con una sola orden. Una sola orden. ¿Está preocupado y preocupada por su pareja? Dios puede cambiar todo con una sola orden. ¿Está preocupado o preocupada por la situación económica de su familia? Dios puede cambiar todo en una sola palabra y en una sola orden, porque para Dios no hay nada imposible. Y usted dirá, pero ¿y entonces por qué yo he orado y no ha cambiado? Porque va a llegar un tiempo en que Dios va a manifestar su gloria, pero no cualquier gloria, una gloria tan potente que la gente va a glorificar a Dios de lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros. Así que tenga fe que todo va a cambiar. Tenga fe que todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 16, vamos a empezar en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así. Quiero que leamos todos juntos. Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice, leámoslo del versículo 17, dice así. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde estaba Pedro y dónde estaba el Padre? Pedro, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Y dónde estaba Dios? No busque que las personas le revelen las cosas. Muchas veces
Pasamos situaciones en nuestras vidas y al primero que buscamos es al vecino, al amigo o la amiga para que nos dé un consejo, para que nos diga las cosas que debemos hacer. Y resulta que Pedro no buscó lo terrenal. Pedro buscó la presencia de Dios y por eso Jesucristo le dijo: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre Celestial que está en el reino de los cielos, Él mismo te reveló lo que está sucediendo en este momento. Amén. ¿Hay alguien aquí, mis hermanos? Amén. Versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga conmigo: yo tengo el poder y la autoridad para que lo que hay en el cielo sea desatado aquí en la tierra. ¿Hay alguien aquí? Yo no sé si usted me está escuchando, pero es Dios que está hablando. Ay, es que me falta un hígado. Allá en el reino de los cielos hay bodegas con hígados nuevos. Que le falta un riñón. Allá en el reino de los cielos hay riñones nuevos. Que le falta un corazón. Allá en el reino de los cielos hay corazones nuevos. Que le falta una oreja. Allá hay orejas también. ¿Se acuerdan de aquel guardia que el Señor Jesucristo le tuvo que poner una oreja nueva? Allá hay orejas nuevas. Todo lo que usted ate en el cielo con fe será desatado en su vida, en su familia, en su trabajo, en todo lo que usted le pida a Dios, aquí en la tierra también. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero tiene que pedir con fe. Tiene que pedir con fe. Algunas están: Padre, desata 2 ángeles de esos bien machos para que vengan y pulan a mi esposo. Y el esposo: Padre, por favor, manda un ángel que agarre bien duro para que agarre a mi esposa. ¿Eso es lo que usted quiere? Diga conmigo: Padre, el amor que tú tienes lo anhelo en mi familia, lo anhelo en mi matrimonio, lo anhelo en mis hijos. Tú tienes que desatar las cosas del reino de Dios aquí en la tierra. No te puedes quedar callado. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, lo envió con un modelo. Con un modelo. Para que ese modelo fuese establecido aquí en nuestras vidas. Y este versículo que les acabo de leer habla de la iglesia que se estaba conformando, la cual Pedro había sido llamado para establecerla. Y dijo: Pedro, yo edificaré la iglesia contigo. Pedro iba a tener que sufrir mucho. Pedro iba a tener que padecer. Cuando va, por ejemplo, a Mateo capítulo 24, allí habla del futuro de la iglesia. Aquí en este versículo habla de cómo se iba a establecer la iglesia sobre la roca. Pero cuando vas a Mateo capítulo 24 vas a ver lo que la iglesia va a sufrir, lo que la iglesia va a padecer, lo que la iglesia va a tener que recibir en el futuro. ¿Hay alguien aquí? Amén. Habla de los falsos profetas, habla de la venida del Señor Jesucristo. Cuando vas a Mateo capítulo 28 está el modelo exacto de lo que Jesucristo plantó y nos dice cómo debemos hacer discípulos, cómo les debemos enseñar, cómo los debemos bautizar. Toda la palabra del Señor nos da un modelo de cómo nosotros debemos vivir y cómo nosotros debemos enseñarle a los demás que ellos deben vivir. Ahora, cuando vamos a Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1, todos por favor busquen sus Biblias. En Hechos capítulo 1 dice el versículo 6 al 8. Vamos a leer todos juntos y vamos a hacer un mini estudio hermoso de lo que es el modelo de Dios en la vida del cristiano. Amén, mis hermanos. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dile a la persona que está a tu lado: Dios sabe todo lo que va a suceder. No te preocupes, solamente síguelo. Ahora dice, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: gracias, Señor, porque tú me has dado poder para yo ser testigo. Cuando hablamos de la palabra testigo, es una persona que habla lo que ha experimentado. Y quiero que presten atención. Testigo es una persona que ha experimentado una vida con Dios. No puedo ser testigo de algo que no he experimentado. Está como entonces el que te dice, ejemplo, conociste a Fabián. Un ejemplo, conociste a Fabián. Está Farí, conoció a Fabián. Entonces Farí sabe que Fabián no tiene trabajo. Apenas lo conoce. Atención aquí, apenas lo conoce. Fabián necesita trabajo. Antes de ir al trabajo, Fabián miente, ejemplo, diciéndole a Farí: oye, cuando lleguemos allá, dile a tu jefe que yo soy esto, que yo soy esto, que yo soy esto, que yo soy esto, que yo soy esto. Y él resulta hablando que cosas que no sabe de Fabián. Él resulta testificando cosas que nunca ha visto en Fabián. Y está hablando solo cosas que él le dijo que dijera. Y hay muchos cristianos hoy en día que solamente hablan y repiten como loros lo que alguien más dijo, pero no han experimentado el poder de Dios en sus vidas, no han experimentado la transformación de Dios en sus corazones, no han tenido una verdadera conversión. ¿Hay alguien aquí? Porque el que es testigo testifica lo que Jesucristo hizo, y testifica lo que oyó de Jesucristo, y testifica lo que vio. No puedes testificar algo que no has visto. No puedes testificar algo que no has experimentado por tu propia cuenta. ¿Hay alguien aquí, mis hermanos? Entonces nosotros, cuando vemos Mateo 16, 24 y 28, nos damos cuenta que somos herederos de su mensaje y somos herederos de su fidelidad. Diga conmigo: debo aprender a ser fiel y a ser testigo. Es impresionante, estaba haciendo un estudio en esta palabra, y es impresionante cómo creció el evangelio en los primeros siglos. Hasta el tercer siglo, en el tiempo del emperador Constantino el Grande, que se convirtió en el año 312, a pesar de las tres grandes olas que hubieron de persecución, que hubieron de tribulación, y no habían beneficios para los cristianos. Ningún tipo de beneficio. Allí los cogían y los mataban. Cristiano que encontraban lo mataban, lo pelaban. Sí, así es sencillo. Si usted era cristiano, muerte, quemado, crucificado o apedreado. Como fuera, le quitaban la vida. Y habían tres olas grandes de persecución en estos tiempos del primer siglo, y no habían beneficios. No había ni siquiera medios masivos de comunicación como lo hay hoy en día, que usted pone, vamos a decir, se le enfermó el abuelito, se le enfermó el tío, se le enfermó la hija, y no sino poner un mensaje ahí en el Face, ¡pa! Y tiene a más de 1000 iglesias orando por usted, orando por la necesidad de su casa, orando por la necesidad de sus hijos. Pero en ese tiempo no era así. Allá es: sálvese quien pueda, defiéndase como pueda, escóndase donde pueda. Y allá donde se escondían, iban y los sacaban y los mataban, los perseguían. Tres olas muy grandes hubieron de grande persecución. Pero atención a esto:
No había medios masivos ni de comunicación, pero Constantino, al asumir el trono, se calcula que hubo unos 20 millones de creyentes que lo rodeaban. 20 millones de creyentes en medio de tan grande persecución, en medio de tan grande tribulación. Hoy en día no saben ni quién es creyente. Mira el que está al lado suyo, si tiene cara de creyente, si tiene cara de que testifica, tiene cara de que habla de Jesucristo. Hoy en día no. Mire, mis hermanos, ¿por qué les estoy hablando esto? Porque es necesario que usted adquiera el modelo del Señor, el modelo de la palabra. Si en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la sangre de los cristianos, se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban, era porque en estos tiempos habían testigos que estaban dispuestos a hablar lo que habían visto y lo que habían oído. El mismo diablo, la Biblia dice que Satanás, escuche esto, vendrá como río, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él. Créele al Señor, créele al Señor. Dile a la persona que está a tu lado: debes aprender a creerle al Señor. Ten fe que nadie te va a hacer nada. Hay una clave del secreto de este crecimiento en el Nuevo Testamento, y es la iglesia de Tesalonicenses. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, y allí vamos a ver una clave en cómo es que la iglesia crecía y por qué era que la iglesia crecía. Y vamos a leer todos juntos del versículo 2 al versículo 10, pero quiero que leamos pausadamente, con entendimiento y poniendo atención. Amén. Todos juntos. Amén, mis hermanos. No se distraigan. No quiero a nadie por allá pensando en sus problemas, porque mientras usted está escuchando aquí palabra, Dios está resolviendo todas las cosas que usted tiene. Amén. Tesalonicenses capítulo 1 versículo 2 en adelante, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos estaban en medio de gran ¿qué? ¿Pero qué tenían? Ellos estaban en medio de ¿qué? ¿Pero qué tenían? ¿Y saben quién hace esas cosas? Solamente las hace el Espíritu Santo de Dios. Así que a usted le conviene tener una buena relación con el Espíritu Santo. Sí. Haga el Espíritu Santo su mejor amigo. Claro. Porque si usted está pasando algún tipo de tribulación, usted necesita aquí en la escena de la tribulación al Espíritu Santo de Dios, porque Él le va a permitir estar en gozo. Nadie le va a robar el gozo, nadie lo va a hacer amargar más, nadie lo va a hacer pelear más, porque el Espíritu Santo de Dios va a decirle constantemente: hijo, hija, yo estoy contigo, no te preocupes. Amén. Hijo, hija, no te preocupes que yo voy a cambiar esta situación. Déjamelo a mí, que de este me encargo yo. Amén. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Hay alguien aquí? Amén. Pero, ¿por qué le dan un aplauso? ¿Versículo qué? Versículo 7. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Diga conmigo, cuando yo vivo en gozo, en medio de la tribulación, entonces soy ejemplo para que los demás crean. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Diga conmigo, cuando yo tengo una fe real, mi fe se empieza a extender por todos los lugares. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oye, qué tremendo, qué impresionante esto. Qué tremendo. Ellos mismos dan testimonio en Tesalónica que la palabra, lo que ellos habían sembrado, a través de su gran ejemplo, a través de ser radicales, de tener un buen testimonio, de sufrir y estar en gozo en medio del sufrimiento, dice que ellos ya no tenían que decir nada, porque su solo testimonio había activado la fe de los demás para que ellos se encargaran de hablar. Cuando usted vive una verdadera vida cristiana, su testimonio habla más de lo que usted pueda llegar a hablar. Sus acciones hablan más de lo que usted pueda llegar a hacer. Su forma de vida va a dar testimonio, que muchas veces usted va a estar en su casa y va a haber gente predicando acerca de Jesucristo y de lo que Jesucristo está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Por eso usted tiene que ser radical con el Señor Jesucristo. Tiene que aprender a dar un buen testimonio de vida. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay tres grandes ejemplos que da esta iglesia en los primeros versículos, y quiero que apunten. No era una iglesia perfecta, mis hermanos. Esto no era una iglesia perfecta. En estas iglesias habían errores también, como las hay en Aliento de Vida y como las hay en todas las iglesias de la tierra. Había gente fuerte y también había gente débil. Diga conmigo, había gente fuerte y también había gente débil. Así que no era una iglesia perfecta. Pero algo tenía esta iglesia, y quiero que presten atención a esto. Esta iglesia tenía que era una iglesia fiel en su trabajo. Esta iglesia tenía que era una iglesia que tenía acciones de amor. Diga conmigo, acciones de amor. Y era constante en la esperanza. ¿Hay alguien que pueda decir amén? Leamos el versículo 1 al 3. Perdón, el versículo 2 al 3. Dice: damos siempre gracia a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Atención aquí. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué era esta iglesia? Diga conmigo, era fiel en su trabajo, era fiel en las acciones de amor y era constante en la esperanza. ¿Usted es un convertido o usted es un convencido? Usted puede convencer a alguien de que venga a la iglesia, pero quizás ese alguien nunca vuelva. Usted puede convencer a alguien de que venga a la iglesia, pero quizás ese que fue convencido nunca vive la palabra. Hay convertidos y hay convencidos. ¿Hay alguien aquí? Y las personas que son convencidas no han experimentado un cambio. Las personas que son convertidas han experimentado un cambio radical en sus vidas. 9, analicemos y pongamos atención a esto. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Saben por qué ellos fueron convertidos? Ellos fueron adoradores de ídolos en algún momento de su vida.
adoraban estatuas, adoraban imágenes, adoraban el hierro y adoraban la piedra, adoraban el papel. Pero cuando ellos vinieron con su buen testimonio y testificaron, estas personas fueron convertidas y por eso decidieron dejar sus ídolos y convertirse al Dios vivo. Pero hay algo más, no solamente hablamos de ídolos de piedra, de papel, de bronce, de hierro, sino que también es ídolo todo aquello que te aparta de la presencia de Dios. Tú puedes tener un ídolo en tu propia vida. Tú puedes tener un ídolo en tu corazón. Hay muchos cristianos que yo escucho, yo oro. Cuando tengo la oportunidad, yo los corrijo. Ahí se escucha la abuelita que dice al nieto: mijito, yo te adoro. Inmediatamente se le recuerda unos versículos donde dice: al único que adorarás será el Señor tu Dios. ¿Qué haces tú adorando a tus nietos? Todo lo que le roba el primer lugar a Dios. Diga conmigo, repítalo. Un ídolo es todo lo que me roba el primer lugar de Dios. Muchas veces estas personas que estaban aquí se dieron cuenta que estos ídolos que ellos adoraban eran falsos, eran engañosos. Mira lo lindo. Los apóstoles empiezan a predicarles la palabra y ellos a través de la palabra empiezan a decir: espere, pero estos hombres adoran verdaderamente a un Dios verdadero, un Dios que se siente, un Dios que emana su poder, un Dios que manifiesta su gloria, y yo estoy allá pegado de rodillas a un pedazo de yeso, cuando la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 3, dice que no haréis imágenes